Biomoléculas orgánicas. ¿Qué es biomoléculas? Son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman materia viva. Son las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo y se clasifican en dos tipos. Biomoléculas inorgánicas. Son las bases que tienen ausencia de moléculas de carbono en su estructura. No son formadas por los seres vivos, pero son indispensables para ellos como el agua y sales minerales. Biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia está también presente el nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, las cuales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Los glúcidos, o también llamados hidratos de carbono o carbohidratos, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. Incluyen azúcares, fibras, almidones y otros compuestos que sus principales funciones en los seres vivos son el brindar el almacenamiento de energía inmediata, combustible biológico y estructural esquelético. Es primordial para el sistema nervioso, músculo y eritrocitos. Son solubles en agua. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, son la unidad más pequeña de los azúcares. Disacáridos, está formado por dos unidades de azúcares, sacarosa. Oligosacáridos, esos están formados por la unión de 3 a 9 unidades de azúcar. Glucoproteínas y polisacáridos son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso sin almidón. Lípidos. Los lípidos o grasas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. También tienen función de aportar energía al organismo, la absorción de algunas vitaminas, función térmica, reguladora de hormonas y esteroides. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que en su composición poseen o no poseen ácidos grasos y se subdividen en dos grupos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Lípidos saponificables son parecidos a las ceras y a las grasas. Cumplen dos funciones fundamentales para las células. La primera, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares, bicapas lipídicas. La segunda función, los triglicéridos, son el principal almacén de energía de los seres vivos. Los lípidos saponificables son simples y complejos. Los simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Este grupo se encuentra en los aceites, grasas y ceras. Su función es de reservar energía, formando cubiertas aislantes que protegen la piel, el pelaje, plumas, hojas y frutos. Y los lípidos saponificables complejos son, además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como glúcidos. Son las principales moléculas que forman las membranas celulares, fosfolípidos y glucolípidos. Lípidos insaponificables. Estos no poseen ácidos grasos y se originan de otros hidrocarburos. Tienen funciones reguladoras, colesterol, hormonas sexuales y prostaglandinas. Son muy abundantes en los vegetales. El terpeno, las vitaminas A, E y K. Esteroides son ácidos biliares, hormonas sexuales, corticoides, vitamina D y colesterol. Y la prostaglandina son el sistema nervioso, procesos de la inflamación, respuesta inmune y comunicación celular. Proteínas. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Son las que tienen más diversidad de funciones que realizan los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia.
Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y la leche. Debido a sus funciones se pueden clasificar en catálisis. Están formados por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente que se produce en un ser vivo. Por ejemplo, la pepsina. Esta enzima se entra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Reguladoras. Algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, como la insulina y las hormonas del crecimiento. Estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras como la epidermis, tendones y cromosomas. Defensivas. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, inmunoglobulinas, trombina y QER. Transportadoras. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en las membranas celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como por ejemplo, acetilcolina, que recibe señal para producir la contracción. Contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poder moverse en organismos unicelulares, como los cilios y flagelos, actina, miosina y tubulina. Ácidos nucleicos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los ácidos nucleicos desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Es la molécula de la herencia. En él se codifica la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo, y existen dos tipos básicos: el ADN y el ARN. El ADN. El ácido desoxirribonucleico o ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. El ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. El ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar, una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, citosina o guanina, y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. El ADN almacena información de genes, el genoma, y también se ocupa de codificar las proteínas y de replicar al mismo ADN para de esta manera garantizar que se produzca el traslado de información a las células nuevas mientras dura la división celular. El ARN. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN,
representa a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. ARN tiene una sola cadena y tiene una molécula de ribosa en su composición, la cual es responsable por su nombre. Existen 3 tipos de ARN, cada uno con una función específica dentro de este proceso, y ellos son ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. ARN mensajero. Esta molécula se origina al copiar un segmento del ADN que tiene la información para una determinada proteína, lo que se conoce como un gen, que son las unidades de información genética, también llamado código genético. ARN de transferencia. Esta molécula cumple la función de traductor o intérprete de información genética. Y el ARN ribosómico, esta permite asociarse tanto a las proteínas integrantes de las ribosomas como a otros ARN y participar en el proceso de síntesis proteica. La bibliografía, y muchas gracias.